Magia crística azteca. Samael Weor. Primera edición. Bogotá D.E. Colombia, 1973. En el vestíbulo del santuario. Amado buscador de la verdad. Va a entrar usted en un curso de alta magia. Va a recorrer el camino de los grandes misterios antiguos. Vamos a desgarrar ante usted el velo del Sancta Sanctorum, del templo. Vamos a entregarle los secretos de los magos aztecas. Tiene usted que estudiar con suma paciencia todo nuestro curso. Esta monografía es muy sencilla, pero conforme avance en sus estudios irá encontrando la sabiduría más profunda. Persevere y aguarde. Estudie y practique. La hora 9 lo espera. Propóngase llegar por este camino al templo de la iniciación cósmica. El reino lo arrebatan los valientes. Prefacio. Los magos aztecas conocieron a fondo los misterios de la vida y de la muerte. Ellos heredaron de los lemures un conocimiento superior, divino, pero al igual que en nuestros tiempos desobedecieron a los dioses santos y cayeron. Sus templos fueron prostituidos y perdieron con ello los poderes divinos. Dentro del conocimiento gnóstico existen prácticas para los estudiantes de tercera cámara, mediante las cuales una persona de 70 años puede rejuvenecer y quedar con una edad de 40 años y la persona joven permanecer en ese estado todos los años que quiera. La persona aprende a desarrollar y a utilizar todos sus chakras, a mantener su vitalidad mediante el aprovechamiento de todos sus centros o cerebros, como generalmente se les llaman, intelectual, motor, emocional, instintivo, sexual. Veamos a cualquiera de esos centros. Por ejemplo el instintivo que está situado en la región coccígea, donde nacen las glúteas, se inicia la columna vertebral. Este centro es negativo en el varón y positivo en la mujer. Por ello los instintos maternales son tan elevados en la mujer, la cual es capaz de cualquier sacrificio. Por ello el amor está representado como fuerza femenina. Los instintos del varón cuando son criminales determinan el frontis o fachada, cara de salvaje u horror, sus instintos son fuertes, bruscos. Si este sencillo centro produce cambios tan notorios, que no podríamos hacer con él sabiendo aprovecharlo. El centro intelectivo situado en la parte superior del cerebro, por medio de la simple lectura también nos transforma. Por ejemplo si tomamos a un hijo de un corralero, ordeñador de ganado, vacas, lo llevamos a la ciudad para que asista al colegio, y realice estudios de primaria y secundaria, luego realiza estudios universitarios. Lógicamente que este individuo al regresar a su hogar, ya posee modales, etc., es decir no solo ha tenido cambios en su personalidad sino en su trato, facciones, etc. Si todo esto se logra solo con el auxilio de los sentidos orgánicos, que no se podrá hacer con la energía creadora. Es indispensable conocer el vehículo en que andamos. Todo es factible por medio del conocimiento vivo, es decir, el de la experiencia propia. Existen ritos maravillosos por medio de los cuales se combinan los movimientos con la meditación y la oración que hacen despertar maravillosamente nuestros chakras. Despiertos determinados chakras podemos rejuvenecer a voluntad. La naturaleza no da nada regalado. Para dominarla se requiere hacer cosas sobrenaturales, y lo sobrenatural solo lo logran los valerosos, los superhombres que revestidos de la fuerza del Cristo interno hacen maravillas en la vorágine iniciática. Para el débil solo está la fosa del camposanto. Julio Medina V. Monografía número 1. Lo que jamás se ha explicado. Y había Jehová Dios plantado un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra a todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El Edén es el mismo sexo. En el Edén están los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida es la médula espinal. El árbol de la ciencia del bien y del mal, es la fuerza sexual. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás.
Un ramo enorme de lirios negros y de flores rojas estaba colocado en un jarro de plata, y encima de un altarcito indio lleno de copones de oro y bronce, se alzaba una estatua pequeña y extraña, una especie de diosa andrógina, de brazos frágiles, torso bien moldeado, caderas deprimidas, demoníaca y encantadora, tallada en onix negro purísimo, desnuda completamente. Dos esmeraldas incrustadas en sus párpados brillaban, de modo extraordinario, y entre los muslos bien torneados, en el bajo vientre, en el sexo, burlona y amenazadora, se veía una pequeña calavera. El hombre y la mujer nacieron para amarse. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban porque aún no habían comido del fruto prohibido, delicioso a la vista y agradable al paladar. Ese fruto prohibido es el sexo. Empero, la serpiente del instinto sexual era astuta y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Empero, la serpiente del instinto sexual sedujo a la mujer diciéndole, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. En el Edén los seres humanos eran inocentes porque aún no habían fornicado. Los hombres y las mujeres del Edén comían los frutos del árbol de la vida, y los 4 ríos de las aguas puras de vida nutrían las raíces de los árboles del huerto. Los hombres y mujeres del Edén gozaban de las delicias del amor entre los bosques profundos de un viejo continente que llamaban Lemuria. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, él comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Así fornicaron y sacóles Jehová Dios del huerto del Edén. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la sabiduría. El hombre perdió sus poderes divinos cuando violó el 6º mandamiento de la ley de Dios, que dice, no fornicar. En los tiempos antiguos, los hombres y las mujeres eran verdaderos magos que tenían poder sobre el fuego de los volcanes, sobre el viento y los huracanes, sobre las tormentas del mar, y sobre los grandes terremotos. Cuando el hombre fornicó tuvo que trabajar con dolor, porque perdió sus divinos poderes y cardos y espinas le produjo este valle de amarguras. Antiguamente, cuando el hombre no había salido del Edén, el acto sexual solamente se verificaba dentro del recinto de los templos de misterios, bajo la dirección de los ángeles. Así nacían hombres puros y mujeres entre las selvas espesas de la Lemuria. Práctica. Acuéstese en su lecho boca arriba, relaje todos los músculos de su cuerpo y ponga su mente en blanco. No pensará absolutamente en nada durante 30 minutos en 6 días de la semana, a una misma hora, antes de quedarse dormido. El maestro. Monografía número 2. Lo que enseñaban los nahuas en sus templos secretos. Quetzalcóatl, dios tolteca de los vientos, tercer hijo de la pareja divina Ometecutli y Omeciuatl, señor y señora de la dualidad. Se le representaba con vestido plateado como los rayos de Selene, con media luna en el pecho, cubierto con la máscara sagrada, en la mano izquierda el chimayí, en el cual se dibuja el símbolo de la estrella de la mañana, y en la mano derecha la macuautl para la lucha. En otra de sus representaciones esta deidad aparece en medio de las nubes como el lucero del amanecer. Lleva un solo ceñidor en la cintura y en la espalda un lienzo con 2 cruces de brazos iguales, y en uno de sus jeroglíficos aparece con la cabeza y las orejeras de discos, bozote de disco en la nariz, y en los carrillos triples discos en medio de los cuales se dibujan 2 cruces de Malta. Quetzalcóatl es el Cristo cósmico náhuatl que en el año Ceacatl, 895 de la E.C. encarnó en el hogar de Iztacmixcoatl y Chimalmatl.
De naturaleza mística y austera, muy joven comenzó a practicar el ayuno y la penitencia. A los 30 años fue nombrado gran sacerdote y monarca de Toyan, Tula, estado de Hidalgo. Otro de los anales toltecas, dice, desterrado de su patria volvió a ella después de muchos años, trayendo de países lejanos una civilización muy adelantada y una religión monoteísta y de amor para todos los hombres. Otra de esas crónicas dice, llegó a Toyan por Pánuco, venía del mar sobre un madero, era blanco y barbado, y portaba túnica bordada con pequeñas cruces rojas. Como instructor, los nahuas lo representaban con mitra de oro forrada con piel de tigre y plumas de quetzalí, sobrepelliz vistosamente adornada y orejeras de turquesa, collar de oro del cual penden diminutos y preciosos caracoles marinos, capa de plumas de quetzalí figurando llamas de fuego, y cactli de piel de tigre, de cuyas anchas correas que cruzándose suben hasta las pantorrillas, cuelgan caracolillos marinos, en la mano izquierda escudos con estrella de 5 puntas en el centro, en la derecha, cetro de oro con piedras preciosas. Les enseñó a cultivar la tierra, a clasificar los animales, a tallar las piedras preciosas, la fundición de metales, la orfebrería, y la cerámica. Les enseñó astronomía y el uso del calendario. Prohibió la guerra y los sacrificios humanos y de animales, los sacrificios habían de ser de pan, de flores, y de copallí. Prohibió el homicidio, el robo, la poligamia, y todo mal entre los hombres. En Toyan fundó un templo de misterios con 4 grandes adoratorios, el primero era de madera de cedro con adornos verdes, el segundo de cedro con adornos de coral, el tercero de cedro con adornos de caracoles marinos, y el cuarto, de cedro con adornos de plumas de quetzalí. En ellos, él y sus discípulos oraban, ayunaban y practicaban la penitencia. Les hablaba de Ipalnemoani, aquel por quien vivimos, de la creación del mundo, de la caída del hombre, del diluvio, del Cristo y su evangelio, del bautismo, de la circuncisión y de la cruz, símbolo de la inmortalidad de la vida y redención del género humano, recomendándoles que la usaran en los altares de los templos y en sus hogares. Puso nombre a los pueblos, montes y valles. Era un instructor divino y fue negado y perseguido por los mismos a quienes había venido a enseñar a amar y a vivir. Lo persiguieron y en su huida de Toyan se refugió por algún tiempo en Teotihuacán, lugar de adoración, donde dejó un templo abierto en cuyo altar los maestros realizaron el autosacrificio y la solemne ceremonia del fuego nuevo. El altar de este templo está adornado con cabezas de serpientes emergiendo del cáliz de una flor, las cuales simbolizan a Quetzalcóatl caído en los abismos atómicos humanos, y las conchas blancas y los caracoles rojos que las adornan son el emblema del origen primario de la deidad. De Teotihuacán pasó a Cholula, donde vivió 20 años, pero tuvo que huir nuevamente de allí por la guerra. Con 4 de sus discípulos se dirigió a Coatzacoalcos y dicen los anales, que construyó una balsa, y en ella se hizo a la mar y desapareció. Pero antes les dijo que tuvieran por cierto que hombres blancos y barbados como él habrían de llegar por mar del oriente y se enseñorearían de Anáhuac. Sabemos que se cumplió la profecía, hombres blancos y barbados vinieron del mar por el este, pero no para evangelizar con palabras, sino con la espada. Oren sin cesar para que encontréis al Señor con alegría y no con dolor. En el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México de F., como testimonio de las místicas enseñanzas de Quetzalcóatl, existe un monolito de la serpiente preciosa de plumas de quetzalí, que tiene fuera una gran bífida lengua, símbolo de la luz, y sobre la cabeza una I, emblema del fuego ignis, y el jeroglífico Acatl, una caña, un carrizo de agua, simbolizado por la cabeza humana que remata el conjunto de la serpiente. Observe el grabado de esta monografía. La serpiente preciosa de plumas de quetzalí es el emblema del divino hombre náhuatl, Quetzalcóatl, que encarnó en Adán y cayó al ceder a la tentación de la serpiente bíblica. El sumum de la belleza es la mujer. La naturaleza, la música, las flores, un paisaje, un niño, nos conmueven, pero la mujer no solo nos conmueve sino que nos atrae, nos inspira, nos provoca. Desde niños añoramos sus ternuras porque ella es la otra mitad de nuestro ser y viceversa. Cuando amamos,
Durante el connubio sexual, somos como dioses. Los Tlamatinime, filósofos, iniciados, sabían retirarse del acto sexual sin eyacular el licor seminal. Entonces las jerarquías solares y lunares utilizaban un solo espermatozoide para fecundar a la mujer. Fueron los ángeles caídos los que enseñaron a los hombres y mujeres a eyacular el licor seminal, y así cayeron de su estado paradisíaco en la animalidad en que desde entonces se debaten. Quetzalcóatl, el cuatito divino, que se levante victorioso por entre la columna vertebral de ellos. Por la violación del sexto mandamiento de la ley de Dios, no fornicarás, al descender a los abismos atómicos del hombre y la mujer, la glándula coccígea se transformó en la serpiente preciosa de plumas de Quetzalli, y tuvo que arrastrarse sobre su pecho entre el barro de la tierra, porque quedó maldita. Génesis 3, 14. En nuestras glándulas seminales se halla encerrada la serpiente preciosa de plumas de Quetzalli, que solo se despierta y se levanta al influjo de la magia amorosa. Ella es también el emblema náhuatl, del fuego sagrado del Espíritu Santo que al subir por el séptuple canal de la médula espinal, nos convierte en ángeles. En los patios empedrados de los templos de misterios nahuas, hombres y mujeres permanecían meses y meses acariciándose, y hasta uniéndose sexualmente, sin llegar jamás a derramar el licor seminal. En esta forma los nahuas despertaban en ellos el fuego universal, el fuego sagrado del Espíritu Santo, y se convertían en magos que hacían prodigios como los que, a su paso por la tierra, hiciera el divino Maestro Jesús, el Cristo. Enseñar a transmutar las fuerzas sexuales de la animalidad humana en fuerzas divinas mentales, es parte de las enseñanzas de este curso. El hombre y la mujer regresarán al Edén unidos por el divino uso natural de los sexos. El amor nos convierte en dioses. Cuando la serpiente preciosa de plumas de Quetzalli sube por en medio de la columna vertebral, se transforma en Quetzalcóatl, en el ave maravillosa de todas las transformaciones, en el ave Minerva cuyos terribles secretos ningún iniciado podía revelar. Entonces el fuego sagrado del Espíritu Santo florece en nuestros labios hecho verbo, y al influjo de nuestra palabra el fuego, el aire, el agua y la tierra nos obedecen y adoran. Práctica. Acostado en su lecho, en decúbito dorsal, relaje todos los músculos de su cuerpo, desde la punta de los pies hasta el cuero cabelludo de la cabeza, y ponga su mente en blanco por unos 10 minutos. A continuación imagínese que por su glándula pineal, situada en la parte posterior del cerebro, casi en medio de este, descendiendo del cielo, entra en su cuerpo el fuego sagrado del Espíritu Santo y vitaliza al chakra maravilloso de esta glándula, el cual resplandece en sus 12 pétalos centrales color de oro que tienen como fondo infinidad de pétalos que parecen rayos de luces multicolores de un loto maravilloso, y lo pone en movimiento, de izquierda a derecha, como relete de fuego. Este ejercicio debe durar media hora y debe usted hacerlo antes de quedarse dormido. El maestro. Monografía número 3 El decapitado. En el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México D.F., se encuentra un monolito fálico que representa a un hombre decapitado. La cabeza ha sido reemplazada por 7 serpientes que se levantan con las fauces abiertas y de las cuales salen bífidas lenguas simbolizando a la luz. El hombre tiene el falo en erección. De su columna vertebral salen rayos de luz a los cuales señala con una de sus manos. Observe el grabado de la monografía. El fuego del universo, el fuego sagrado de Pentecostés, salía como lenguas de fuego por sobre las cabezas de los 12 apóstoles, Hechos 2,14. Las 7 serpientes del monolito fálico náhuatl simbolizan a Quetzalcóatl victorioso. El falo en erección, que las 7 serpientes con bífidas lenguas son el fuego sexual del adepto de las ciencias arcanas. Los yogis nos hablan del Kundalini, la serpiente ígnea de los mágicos poderes del rayo. Los nahuas adoraban a Quetzalcóatl como dios de los vientos, pero también lo adoraban como séptuple serpiente preciosa de plumas de Quetzalli, dormitando caída en los abismos atómicos del hombre y la mujer, en el cóccix, esperando ser despertada y levantada por la pareja perfecta.
Las 7 serpientes que reemplazan a la cabeza del decapitado simbolizan también que el hombre que levanta sus 7 serpientes se convierte en dragón de 7 verdades. El falo en erección en forma de palma, que solo por medio de la magia amorosa se levantan las 7 serpientes, y entonces los hombres y las mujeres alcanzan en la vida la victoria. No hay nada más grande que el amor. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. La columna vertebral consta de 33 vértebras que están colocadas una sobre otra, en forma de anillos, formando así un canal óseo que contiene y protege la médula espinal, el árbol de la vida física, que partiendo del cerebro desciende hasta más abajo de la segunda vértebra lumbar, y de allí se prolonga en un manojo de nervios hasta el cóccix. La región cervical tiene 7 vértebras, la región dorsal 12, la región lumbar 5, la región sacra 5 y la región coccígea 4 vértebras. La médula espinal es séptuple. En el centro y a todo lo largo de ella existe el canalis centralis. Dentro de este existe otro finísimo canal, y dentro de este otro, y otro, hasta 7 por donde sube, una vez despierta, la serpiente preciosa de plumas de Quetzalli. Dentro de la médula espinal tenemos, uno dentro del otro, el canal del cuerpo físico, el canal del cuerpo etérico, el canal del cuerpo astral, el canal del cuerpo mental, etc. Estos son los 4 cuerpos de pecado, también son el templo donde mora el íntimo. El íntimo tiene 2 almas, el alma universal o divina y el alma humana. El hombre tiene 7 cuerpos que se compenetran mutuamente, sin confundirse. Cada uno de ellos tiene su médula espinal propia. A cada una de estas corresponde una serpiente. 2 grupos de 3 serpientes, y en medio la corona sublime de la 7ª serpiente, la lengua de fuego que nos une con la ley, con el íntimo, con el Padre. Con la primera iniciación de misterios mayores, el hombre enciende en él mismo el fuego universal, despierta y levanta a su primera serpiente, con la segunda iniciación, la segunda serpiente, con la tercera iniciación, la tercera serpiente, y así hasta levantar a la 7ª serpiente. El ascenso de la 7ª preciosa serpiente de plumas de Quetzalli a lo largo de cada una de las 33 vértebras de la espina dorsal, los 33 grados de la masonería, es muy lento y difícil, y solo es posible por medio de la magia sexual. No permitir la eyaculación, transmutar el semen en energía electromagnética que parte de los testículos en el hombre y de los ovarios en la mujer, y sube por los conductos deferentes de ambos para unirse con la médula espinal en la glándula coccígea, y de allí ascender al cerebro convertida en átomos solares y lunares. Cuando por la alquimia del contacto sexual amoroso se transmuta el semen en energía electromagnética y ésta hace contacto con la glándula coccígea, entonces despierta, se agita y se levanta la serpiente preciosa de plumas de Quetzalli, transformada en Quetzalcóatl que nos da poder para desatar y detener los vientos, para desatar y calmar a las tempestades, para producir o apagar el fuego, para aquietar o hacer temblar la tierra. Práctica. Acostado en su lecho, con todos los músculos de su cuerpo relajados, adormézcase pensando que el fuego sagrado del Espíritu Santo sigue bajando desde el cielo y entra en su cabeza por su glándula pineal. Sienta que ese fuego inunda su cerebro y pone en movimiento, de izquierda a derecha, la maravillosa y bicolor flor de loto de su chakra pituitario, el ojo del profeta. Véalo lleno de fuego, girando sobre sí mismo. En ese estado de conciencia, vocalice la sílaba in así. Siéntase que está flotando en un océano de fuego. Este ejercicio debe durar unos 30 minutos y debe hacerse antes de entregarse al sueño, si es posible a una misma hora, acostado en su cama. Al día siguiente anote en una libreta todo lo que soñó, y sin contar a nadie sus impresiones, ni comentar con nadie esta monografía que solo es para el estudio secreto de usted, envíenos una breve relación de lo que haya soñado. La glándula pituitaria está situada en el entrecejo. El maestro. Monografía número 4. El templo secreto del cerro de Chapultepec. Chapultepec viene de 2 raíces aztecas, chapul y tepec. Chapul o chapulín significa grillo, tepec cerro, puede, pues,
Definirse este nombre azteca como, Cerro del Grillo. En la Roma antigua de los Césares los grillos se vendían en jaulas de oro a muy alto precio. En el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, D.F., se halla un cuadro muy interesante relacionado con las enseñanzas que se impartían a los nobles y sacerdotes aztecas en sus templos secretos. En este cuadro vemos a dos seres flotando sobre el cerro de Chapultepec. En la cúspide del cerro aparece un grillo en actitud de estar cantando. A un lado del paisaje aparece flotando un rostro humano de cuya boca salen dos ondas de luz que simbolizan el canto del grillo, o que las dos personas en actitud de flotar sobre la falda del cerro deben producir el sonido agudo y monótono del grillo para poder entrar en el templo. El canto del grillo es la voz sutil que Apolonio de Tiana utilizaba para salir en cuerpo astral. Esto es el silbo dulce y apacible que escuchó Elías cuando salió de la cueva en el desierto, véase Reyes 19, 12. El ser humano es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el cuerpo y el espíritu existe un mediador, ese mediador es el cuerpo del alma, el cuerpo astral. El alma se tiene, el espíritu se es. El cuerpo astral tiene algo de humano y algo de divino y está dotado de maravillosos sentidos, con los cuales podemos investigar los grandes misterios de la vida y de la muerte. Dentro del cuerpo astral está la mente, la voluntad y la conciencia. En el cerro de Chapultepec existe un templo en estado de ginas, es decir, dentro de la cuarta dimensión. A este templo se puede concurrir en cuerpo astral. El jefe del templo de Chapultepec es el venerable maestro Rasmussen. Ese templo está custodiado por celosos guardianes de espada desnuda. Durante las horas del sueño ordinario todos los seres actuamos y viajamos en cuerpo astral, pero no todos recordamos al despertar lo que vimos, oímos o hicimos en este cuerpo. Por las mañanas al despertar de sus sueños, usted debe esforzarse por recordar lo que soñó. Sus sueños no son más que experiencias en el mundo astral. Anótelas cuidadosamente en una libreta. Cuando haga sus prácticas concéntrese en el agudo canto del grillo. El canto debe salir por entre sus celdillas cerebrales. Si la práctica es correcta pronto estará usted en la transición que existe entre la vigilia y el sueño. Adormézcase más y aumente la resonancia del canto del grillo por medio de su voluntad. Entonces levántese de su lecho y con entera confianza salga de su cuarto rumbo al templo de Chapultepec, o a donde quiera, trate de no perder la lucidez de su conciencia. No se levante mentalmente de su cama. Levántese realmente. La naturaleza se encargará de separar sus cuerpos, el físico y el astral. El físico quedará durmiendo en su lecho, durmiendo, y el astral libre para que usted vaya donde quiera. Los aztecas usaban el peyote para enseñar a sus neófitos a salir en cuerpo astral. No recomendamos el uso de esta planta maravillosa que hace que se separe el cuerpo astral del físico, y que quien la toma conserve la lucidez de su conciencia mientras actúa en el astral. Recomendamos, sí, práctica, mucha práctica, y pronto usted actuará y viajará en cuerpo astral. Práctica. Sin dejar de hacer el ejercicio de la monografía anterior, acostado en su lecho, adormézcase vocalizando mentalmente la sílaba la. El tono de esta sílaba corresponde al fa natural de la escala musical. Alargue esta sílaba, así. La. Inmediatamente después vocalice la sílaba ra. Alargue esta sílaba. Ra. La. Ra. Examen. 1. ¿Entiende usted la clave para salir en cuerpo astral? 2. ¿Por qué se vendían los grillos a alto precio en la Roma antigua? 3. ¿Cómo sale en cuerpo astral? Breve historia del gnosticismo. El apóstol Pedro llevó la gnosis a Roma. Pablo la difundió entre los gentiles. Todos los cristianos primitivos fueron gnósticos. San Marcos enseñó cómo llevar las corrientes seminales al cerebro. Pedro sabía poner su cuerpo físico en estado de ginas y en ese estado se transportaba de un lado a otro. En España Carpócrates fundó varios conventos en los cuales secretamente enseñó gnosticismo. Irineo, Tertuliano,
San Ambrosio, San Agustín, Hipólito, Epifanio, Clemente de Alejandría y muchos otros místicos fueron gnósticos. El maestro. Monografía número 4 a El Chacmool en las culturas aztecas y egipcia. En el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México D.F., existe la figura de un hombre en piedra semi-acostado en decúbito dorsal. Las plantas de sus pies se posan en su lecho, las rodillas en alto, las piernas medio flexionadas contra los muslos, el torso arqueado en actitud de primer impulso para levantarse, con la cara hacia la izquierda y la mirada en el horizonte, y en sus manos un recipiente a la altura del plexo solar. Obsérvese el grabado adjunto. Este hombre en piedra es conocido por los arqueólogos con el nombre de Chacmool y es uno de los pocos símbolos del panteón azteca que se salvaron de la destrucción de la conquista. Fue tallado por los místicos aztecas, mayas, tarascos, etc., para perpetuar la sabiduría que ellos recibieron como herencia secreta de sus antepasados. El nombre de esta escultura azteca es Faraón, nombre cuyas sílabas se descomponen así, Faraón, y que debidamente vocalizadas son un mantrán que hace que el cuerpo astral de quien las pronuncie se separe del físico y el hombre flote en el espacio hacia la gran pirámide de Gizeh en Egipto. No es peligroso salir en cuerpo astral. Durante el sueño todos los seres humanos andamos en los mundos internos con la conciencia dormida. Toda alma abandona su cuerpo físico durante el sueño, entonces el cuerpo etérico tiene la oportunidad de reparar al cuerpo físico. Cuando el alma regresa al cuerpo físico despertamos del sueño normal. En los mundos internos las almas se ocupan en los mismos menesteres cotidianos que desempeñan en la tierra durante la vigilia, compran, venden, trabajan en la oficina, en el taller, en la fábrica, en el campo, etc. Las almas encarnadas y desencarnadas conviven durante el sueño. En los mundos internos todo es igual, el sol, las nubes, las ciudades, las cosas. Le bastará concurrir a una sesión espiritista para darse cuenta de que los muertos no aceptan que están muertos y comprenderá por qué las almas de los vivos aman, sufren, luchan, trabajan durante el sueño. En los mundos internos tenemos que aprender a conservar la lucidez de la conciencia durante el sueño. Para esto recomendamos que cada vez que se encuentre con personas, acontecimientos o cosas raras que llamen su atención, discierna y se pregunte, ¿estoy en cuerpo físico o en astral? Dé un saltito para ver si puede flotar, si llegara a flotar, anda en cuerpo astral, si no flota, está en cuerpo físico. En los mundos internos actuamos como si estuviéramos en carne y hueso, como si estuviéramos despiertos. No hay diferencia entre estos dos mundos, entre el físico y el astral. Lea Los 1001 fantasmas de Alejandro Dumas. Lo que habitualmente hacemos en estado de vigilia lo hacemos también durante el sueño. Si durante el día practica usted la clave de dar un saltito para cerciorarse en qué cuerpo anda, cuando con propósito de salir en cuerpo astral salte usted de su lecho por las noches quedará flotando en el espacio, y su cuerpo físico permanecerá dormido mientras usted viaja a través del infinito para asistir a los bellos rituales y cátedras que imparten los grandes maestros en los templos gnósticos que existen en estado de ginas en varias partes de este país y en todo el mundo. Indiscutiblemente las secretas enseñanzas nahuas son comunes a todos los pueblos de la más remota antigüedad. Entre las leyendas húngaras se habla del pueblo del monolito cuyos indescifrables caracteres se parecen a los que existen en una gigantesca roca perdida en un lejano valle de Yucatán, México. No olvide la clave, aprovechar el estado de somnolencia entre la vigilia y el sueño para que, por medio de su voluntad, se desdoble en cuerpo astral, discernimiento y memoria. Con este triángulo conocerá por usted mismo los grandes misterios de la vida y de la muerte. Para interpretar sus sueños lea el libro de Daniel en la Biblia. Práctica. Párese en posición de firmes con la vista hacia el este, levante los brazos sobre su cabeza hasta juntar las palmas de las manos, baje los brazos extendidos y forme una cruz con ellos y su cuerpo, después, crúcelos sobre su pecho y acuéstese en decúbito dorsal, y cuando se vaya quedando dormido pida en oración sincera a Dios y a los maestros que lo lleven a la gran pirámide de Gizeh en Egipto.
Inmediatamente que termine su oración vocalice las siguientes sílabas. Fa. Ra. On. El sonido de estas sílabas, con ligeras variantes en cada una de ellas, corresponde al fa natural de la escala musical que resuena en toda la naturaleza. La sílaba ra se vocaliza en los rituales egipcios. La sílaba on, cambiándole la n por la m, la vocalizaban antes y después de sus meditaciones los yogis. Todas las mañanas, a la salida del sol, con la cara al este, haga prácticas de vocalización con todas las sílabas que se han dado en este curso, comenzando con la primera sílaba, y así hasta terminar, en mañanas sucesivas, con las 3 últimas de esta monografía. Si usted practica fielmente por orden cada uno de los ejercicios que le hemos dado, por lo menos durante 6 días consecutivos, pronto saldrá en cuerpo astral. Entendemos que es usted persona normal, que no abusa de licores ni del tabaco, que no propaga chismes, que no gusta de hacer chascarrillos a costa de sus semejantes, que ama y respeta a todo ser viviente. Recuerde que, Dios por darle todo al bueno le ofrece hasta la cabeza del malvado. El maestro,